Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más a su lunes de reflexión en Frutos de Vid. Es una gran bendición contar con su sintonía. Yo le invito a que el día de hoy usted me acompañe en una reflexión que tendremos en la palabra de Dios que he titulado La armadura de Dios. ¿Usted sabe qué cita bíblica es? Pues muy probablemente muchas personas la conozcan y nos vamos a ir a la carta a los Efesios que escribió el apóstol Pablo. Yo le invito a que si usted tiene a la mano su Biblia, me acompañe en esta porción bíblica en el capítulo número 6. Y si usted no tiene Biblia a la mano, que usted pueda a lo mejor simplemente escuchar estos versículos y escuchar lo que la palabra de Dios nos habla al respecto. Pero antes me gustaría preguntarle, ¿alguna vez ha pasado por su mente preguntas como: ¿qué puedo hacer cuando tengo tentación, cuando la tentación viene a mi vida? ¿O qué puedo hacer si estoy en un problema en el cual no encuentro la salida? ¿O cuando siento una prueba en mi vida cristiana? ¿Cómo puedo vivir una vida cristiana en victoria? Y si usted alguna vez ha experimentado, ha venido a su mente estas preguntas, nosotros aquí en la enseñanza del día de hoy vamos a encontrar una respuesta de parte de Dios. Y yo le invito a que en el capítulo 6 de Efesios podamos leer en el versículo número inicialmente el 10 y el 11. Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el versículo 10 está dejando el apóstol Pablo, está dejando bien en claro el hecho de que cuando nosotros tenemos una tentación o cuando nosotros estamos en una prueba, que estamos pasando por momentos complicados de crisis, etcétera, que no es nuestra fuerza, sino que nosotros debemos ser fortalecidos en el poder de la fuerza de ¿quién? No de nosotros, sino de Dios. Nosotros sabemos que tenemos un Dios que es omnipotente, o sea que es todopoderoso para ayudarnos y socorrernos en las situaciones que nosotros hemos de enfrentar. Entonces, en primer lugar, antes de vestirnos de la armadura de Dios, debemos de reconocer que es su fuerza, que Él es el que nos fortalece para nosotros hacer frente a las situaciones de esta vida, sean a lo mejor más amenas o sean más complicadas. Ahora, en el versículo 11 nos está aconsejando vestirnos de la armadura de Dios para estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Muchas personas se podrán preguntar: wow, ¿y el diablo? O escuchan el término diablo y de repente piensan en: oh, ¿qué onda con eso? ¿No? Pues déjeme decirle que el diablo es real. Que la vida de nosotros como seres humanos no solamente existe nuestro panorama físico y vivencial, que nosotros salimos, vemos en la calle a lo mejor los pajaritos volando, vemos a las personas caminando, vemos carros en la calle. Ese es el panorama físico, pero también existe un panorama espiritual, y es justamente el versículo 12 de este capítulo 6 de Efesios que nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es importante, que comprendamos que existe una guerra espiritual. Y tal cual como el soldado va a la guerra preparado a lo mejor con su armadura, va preparado con su espada, si nosotros nos vamos a tiempos históricamente anteriores a nuestra actualidad, porque ahorita nadie va con espada, todos van con rifle o con otras cosas, misiles. Pero si nosotros nos vamos al contexto en el cual está escribiendo el apóstol Pablo, el soldado iba con su coraza, con su yelmo, con un escudo, con una lanza, una espada. Entonces iba preparado porque iba a hacer frente a un enemigo. Pero es importante que esta armadura no la veamos como una armadura física, sino una armadura espiritual. Ahora, dice el versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, o sea, cuando tengamos calma, a lo mejor usted no está pasando por una situación crítica, no está experimentando tentación en su vida, y usted está quieto, pero también el apóstol Pablo nos aconseja tener siempre la armadura de Dios para estar firmes. Dice la palabra de Dios es que el que esté firme, cuide que no caiga. No hay que confiarnos, no hay que bajar la guardia. El versículo 14 nos ilustra el primer elemento de esta armadura de Dios, que dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Es importante que, así como se menciona la verdad que va encaminado o asocia a la sinceridad cristiana, que nosotros seamos sinceros con Dios, que nosotros seamos transparentes en nuestra relación con Él.
y nos habla acerca de la coraza de justicia. Y es que es una realidad que nosotros debemos de entender, que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo y que esa justicia es imprescindible en que nosotros podamos caminar en ella. Nosotros, la justicia de Cristo, cuando es implantada en nuestro corazón, cuando esa justicia entra en nosotros y que nosotros la recibimos por medio de la fe, fortifica nuestro corazón en contra de los ataques que puede poner Satanás en nuestra vida, en contra de esos ataques espirituales que a veces podemos experimentar. Entonces es imprescindible la coraza de la justicia y que nosotros entendamos que esa justicia nosotros entra en nuestra vida y la tenemos cuando somos justificados, pero por medio de la fe en Cristo Jesús. Es importante que nosotros tengamos claro eso. En el versículo 15 se habla acerca del calzado y dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. A mí me gustaría ponerle una situación. Imagínese que en este día que usted está escuchando este video, usted no tiene zapatos. ¿Qué pasaría? ¿Hacia dónde iría? A lo mejor hay personas que se acostumbraron desde niños a andar sin zapatos, pero ¿qué pasaría si usted tuviera que caminar tal vez en el monte o en un lugar donde hay un montón de espinas? ¿Usted podría llegar muy lejos? Si usted tuviera que caminar en medio de la calle, el asfalto, a mediodía, aquí en el calor de La Paz, Baja California Sur, ¿usted podría andar descalzo en el calor ese del asfalto de mediodía? ¿Llegaríamos lejos? La realidad es que no, querido oyente, no llegaríamos muy lejos. Y es que es importante el calzado para protegernos y que de esa manera podamos ser encaminados hacia el destino que nosotros, hacia el cual nos dirigimos, ¿no? Ahora, ¿por qué se asocia el calzado con el evangelio de la paz? Nosotros sabemos que cuando estamos experimentando momentos buenos o malos en nuestra vida, debemos siempre de proceder en obediencia delante de Dios. Debemos ser siempre obedientes a lo que el Señor nos enseña en su palabra y debemos ser siempre obedientes a su voluntad. Entonces, cuando nosotros caminamos en obediencia, lo hacemos ¿en base a qué? En base al evangelio, en base a esas buenas nuevas que nosotros hemos recibido y que las encontramos en la palabra de Dios, para que esas buenas nuevas, ese evangelio, no solamente dirija nuestra vida, sino también que proteja nuestra vida. Es importante este punto, el calzado del evangelio de la paz. Ahora, en el versículo 16 me encanta cómo el apóstol Pablo hace un énfasis donde dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Eso es importante, esto es imprescindible y lo pone el apóstol Pablo como algo sumamente importante, decir, sobre todo, tomen ese escudo de la fe, porque es algo elemental. Si el cristiano no tiene fe, no tiene nada, absolutamente nada, estás frito, como se dice coloquialmente, ¿no? Nosotros podemos ver que sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Un cristiano sin fe está muerto. Una persona, por más, a lo mejor un padre de familia, por más bueno que sea un buen papá, que sea un buen esposo, que es un excelente profesionista, que tenga un buen trabajo, que se lleve bien con todos, pero si no tiene fe en Cristo, no tiene nada. Porque nosotros partimos de ahí. De la fe nosotros venimos a una vida nueva y es importante que con esa misma fe que va creciendo cuando nosotros crecemos en conocimiento para con Dios, crecemos por medio de los medios de gracia que vamos creciendo en nuestra comunión con el Señor, esa fe se va fortaleciendo. Y es ahí cuando viene a lo mejor un ataque del enemigo que dice, mira, te voy a aventar esta enfermedad. Y que nosotros, ¿qué hacemos en ese momento? Decimos, ay, sí, estoy enfermo, me voy a morir. No. Realmente nosotros tenemos que sacar el escudo y decir, aquí está mi escudo de la fe, porque yo creo que el Señor es todopoderoso para sanarme. Esa manera es como nosotros tenemos que hacer frente a los dardos del maligno. Ahora dice en el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es lo que protege tu cabeza, y es que realmente a veces ahorita la sociedad se enfrasca en tantas cosas, te quiere saturar la mente de materialismo, de antropocentrismo, tantas corrientes y pensamientos sociales que no resultan productivos en lo absoluto y que buscan contaminar tu mente, pero nosotros tenemos que tener siempre bien claro esa seguridad que nos da el Señor de que somos salvos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz
por nosotros. Ahora, la palabra de Dios la asocia como una espada, con la cual nosotros a lo mejor podemos defendernos y podemos pelear y dar la buena batalla, porque en la palabra nosotros encontramos lo que Dios quiere hablarnos. En la palabra de Dios es imprescindible. Hay muchos cristianos que le batallan un poquito en la lectura de la palabra de Dios, pero yo te invito a que si ese es a lo mejor un pie del cual tú cojeas un poquito, que tú realmente le pongas empeño y conozcas esa palabra para que no solamente la tengas físicamente, sino que tú la tengas realmente en tu corazón. Que tú puedas memorizar pasajes que sean de bendición para cuando estás pasando por una situación difícil, lo saques y que sea provechoso para nuestras vidas. Entonces, estos son los elementos de la coraza, de la armadura de Dios. ¿Nosotros qué debemos de hacer? Debemos de tomarlos, porque de esa manera podemos hacer frente a la lucha espiritual que tenemos por delante. Recordemos que el cristianismo no todo es color de rosa. Si a ti alguna vez te han dicho que en el cristianismo todo es color de rosa, que todo es pura alegría, realmente no lo es. Vamos a experimentar aflicción, vamos a experimentar prueba, pero todo eso nos va a llevar a crecer en el Señor y a deleitarnos en Él. No a deleitarnos en las perversiones de este mundo, sino que nuestro deleite sea nuestro Dios y poder agradarlo. Esta ha sido la reflexión de este lunes. Yo te doy las gracias si te has quedado hasta el final del video. Espero que sea de gran bendición para tu vida. Y quiero recordarte que todos los lunes tenemos nuestro lunes de reflexión. Tenemos nuestro miércoles de Frutos de Vid Responde. Tenemos nuestro viernes de blog. Y también los viernes tenemos una sesión de oración que nosotros la tenemos en vivo y en directo, en la cual podemos estar orando por peticiones. Y si tú tienes una petición de oración, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, en escribirnos. Será de bendición el estar orando por ti y por tu petición. Puedes ponerte en contacto con nosotros también si tú no tienes una Biblia, si tú deseas aprender más de la palabra de Dios. Tenemos ejemplares gratuitos. Si tú quieres conocer más de la palabra de Dios, quieres estudiarla, no solamente te obsequiamos una Biblia, sino que te damos un discipulado y un plan de lectura inicial para que tú puedas crecer en el Señor. Y no te olvides todos los martes de sintonizar Radio Bless en el 101.5 de FM a las 8 de la noche. No te pierdas Frutos de Vid. Tenemos nuestra programación con más contenido que sabemos que será de gran bendición para ti y para tu familia. Que el Señor te bendiga grandemente.